Bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí vosotros, por haberme invitado a esta experiencia tan original y tan necesaria para una ciudad como Granada y una universidad como la nuestra. Debo empezar no con una broma o con un chiste, sino confesando dos cosas. La primera es que en mi departamento habría mucha gente, muchos compañeros que darían esta charla posiblemente mucho mejor que yo. Y la segunda confesión es que si habéis visto quienes han participado en estas tertulias desde hace 3 cursos, pues habéis visto que hay gente con mucha categoría, mucho renombre. Por poner solamente 2 ejemplos, Margarita Salas o José Luis Arzuaga. Yo cuando venía para acá andando decía, a ver si me va a dar un Pastora Soler, a ver si me va a dar un Joaquín Sabina en mitad de la charla. Espero que no, espero que disfrutéis de la charla y lo que sí voy a deciros es que he dividido la charla, o tertulia, como queráis llamarlo, pues en preguntas. ¿Por qué? Yo creo que por 3 razones fundamentales. La primera es que la ciencia avanza porque hay curiosidad y las preguntas son el mejor ejemplo de que tenemos curiosidad. La segunda es para hacer honor al nombre de tertulia. A mí me gustaría que no dejéis las preguntas para el final, sino que me interrumpierais en cualquier momento. Lo que más produce placer a un profesor es que los alumnos participen en clase y te paren y te pregunten. No lo dejéis para el final, aunque me han dicho que lo normal es que las preguntas se hagan al final. A mí me gustaría que me pararais casi en tiempo real y que me preguntarais cualquier cosa que os surja de lo que yo estoy diciendo. Y la tercera razón es porque yo tengo un niño ahora mismo de 2 años y 10 meses y está en la fase del por qué. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Ya sabéis que un niño dice por qué hasta que no se queda completamente satisfecho y te puede hacer 10 preguntas del por qué por una misma cosa. A mí me gustaría que adoptarais ese papel, el del niño que dice por qué hasta que no estéis completamente satisfechos de que lo que yo he dicho está bien dicho y está bien justificado. Intentar que yo no me saque las explicaciones de la manga como mago, sino que todo lo que diga esté bien justificado. Así que paradme en cualquier momento, decirme si tenéis alguna duda, alguna pregunta, incluso si veis que algo que estoy diciendo es incorrecto, pues también me lo decís, ¿no? Tenéis ese descaro. Vamos a empezar con qué expectativas tenéis, porque claro, el haber puesto el título de la charla, la palabra espectro o la palabra visible e invisible, pues alguno, espero que no, alguno puede estar en la sala pensando que yo voy a ser una especie de Iker Jiménez, hablando un poco de cosas pseudocientíficas. Si a alguno le gusta la magia, pues sabrá que en el siglo XIX uno de los trucos de magia más espectaculares, por aquella época ahora ya no se hace, era la de recrear espectros vivientes. Si sois aficionado al cine, hay una película que es El ilusionista que recrea precisamente este truco de magia. Ni yo vengo aquí como mago hoy, ni quiero hacer pseudociencia, y tampoco he sido muy original a la hora de elegir el título, porque me he dado cuenta que ha habido 2 personas previamente, ya en el año 17, que dijeron algo de no se ve o lo invisible. Así que nada, de original no tengo absolutamente nada. Bueno, pues empezamos a preguntarnos casi una pregunta un poco filosófica, que a lo mejor a alguno le puede romper los esquemas. ¿Cómo percibimos el mundo? Y esto me va a justificar hablar un poquito de percepción visual. No sé si hay algún alumno de física, algún alumno de óptica. ¿Sí? ¿Alumno de óptica? Bueno, entonces os va a sonar lo que voy a contar. Y quiero que empecemos a hacernos preguntas, que vosotros hagáis las preguntas. Vamos a ponernos en la siguiente situación. Pensar un poco en el mundo que os rodea. No sé si se oye bien o quizás se acopla un poquito, sí. Pensar cómo de exacta es la representación que vuestro cerebro hace de la realidad que tenéis enfrente. De las personas que tenéis enfrente, de los objetos, de los sonidos, de los olores. Y si esa realidad que vuestro cerebro recrea es similar a la realidad que percibe otra persona. Os he dejado un poquito... ¿Queréis contestar alguno o contesto yo por vosotros? ¿Qué hacemos? ¿Cómo es esa realidad? Alguno puede pensar que esa realidad es una realidad rica en detalles, pero la mala noticia es que la realidad, lo que hay en la naturaleza son solamente átomos, fuerzas y radiación. Y lo que tú percibes como persona humana es el fruto de lo que interpreta el cerebro a partir de sus 5 sentidos. Y tú crees que esa es la realidad. Así que a mí me gusta mucho esta imagen porque representa, cuidadito,
hay una separación entre lo que uno percibe, que es lo que uno cree que es su realidad, y la realidad real, la de la naturaleza, donde solamente hay átomos, fuerzas y radiación. ¿De acuerdo? He puesto la frase un poquito llamativa de que las percepciones las inventa el cerebro. No penséis que el cerebro inventa una realidad paralela, ¿no? Pero que ese invento de la realidad puede tener errores. De hecho, si hablamos o nos ceñimos a la percepción visual tiene fallos, es falible. Y eso lo saben los magos. Voy a poner aquí pequeñas cuñitas de lo que yo tengo como afición, que es la magia. Los magos saben que el cerebro, cuando interpreta la realidad visual a través del ojo y el cerebro, pues comete fallos. Sabiendo esos fallos, pueden hacer trucos para que pues esos trucos sean exitosos. Bien, pues siendo conscientes de esa limitación o de esa diferencia entre la realidad de la naturaleza y la realidad que percibimos, vamos a ceñirnos al color. Y os hago 3 preguntas. ¿Existe el color? ¿Tienen color los objetos? ¿Y percibimos todos el color por igual? ¿Qué pensáis? ¿No a las 3? La tercera está clarísima, ¿no? Porque todos tenemos un amigo, un compañero, un familiar que es daltónico. Pero también podríamos meter aquí a los animales. No solamente las personas, sino los animales. Bueno, el color no existe en la naturaleza. Insisto, en la naturaleza hay solamente átomos, fuerzas y radiación. ¿Vale? Radiación, ondas electromagnéticas. El color es una percepción que genera nuestro cerebro y por tanto no existe en la naturaleza. Pero es más, es que los objetos no tienen color. Nosotros le asociamos a una determinada camisa el color blanco o el color rojo, pero esa camisa no tiene ese color. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Bueno, un ejemplo también de esto sería la típica pregunta de ¿qué color es el caballo blanco de Santiago? Y como estamos en una tertulia científica, pues ya no tenéis tanta ímpetu para contestar blanco. Seguramente estáis pensando, a ver si voy a meter la pata. No, el color del caballo blanco de Santiago no es blanco. Si yo lo ilumino con este láser rojo o con este láser verde, ¿ahora de qué color es? Ha cambiado. Luego, el color que asociamos a un objeto, y estoy hablando de rigurosamente, cambia con la iluminación, con la fuente de iluminación. Y esto, que no sé si sois muy conscientes de ello, se utiliza, en cierto modo, para engañarnos, por ejemplo, en las carnicerías. Las carnicerías, la luz que ilumina la carne no es una luz blanca, es una luz tendiendo al rojo, ligeramente rojiza, para hacer que la carne parezca de más calidad de la que tiene. ¿Y en las pescaderías cómo será la luz? Efectivamente, la luz es ligeramente azulada para que parezca el pescado que tiene la frescura que a lo mejor no tiene. ¿Vale? Así que ya, por recapitular en estas 19 primeras diapositivas, no, todavía no. Vamos a hacer otra pregunta, vamos con las preguntas. ¿Vemos los espectros? Claro, cuando uno va al diccionario y ve el sinónimo de espectro, pues se puede pensar que ver espectros es ver fantasmas. No estamos, insisto, en cuarto milenio. Así que voy a ser un poco más riguroso a la hora de hacer la pregunta y voy a hacer la pregunta diciendo, ¿vemos el espectro de la luz? Y cuando uno hace esa pregunta, sobre todo si ha estudiado alguna rama de ciencia, lo primero que se le viene a la cabeza es un experimento que hizo Newton hace ya bastantes años, en los que un rayo de luz proveniente del Sol atravesaba un prisma y el prisma dispersaba la luz, proyectándola al final de esa habitación en la pared, y viendo todos esos colores, ¿no? Eso es el famoso espectro de la luz solar que producía Newton y que le dio mucha fama, entre otras cosas, ¿no? a Newton. Bien, ¿he contestado yo a la pregunta de si vemos el espectro de la luz? Simplemente he descrito un experimento que dice que, atravesando la luz un prisma, podemos descomponerlo en sus colores, no voy a decir la palabra, pero una serie de colores que se asemejan a los del arco iris, ¿no? ¿Sí? Vale. ¿Tenemos prisma nosotros en nuestros ojos? ¿Alguien tiene en sus ojos un prisma? Tenemos córnea y cristalino, pero ni la córnea ni el cristalino actúan como un prisma. Así que, en principio, parece que la respuesta va a ser negativa. Pero antes de contestar a la pregunta de si somos capaces de ver el espectro de la luz, pensemos si en el sistema auditivo, si somos capaces de oír el espectro del sonido. Entonces, os voy a poner la siguiente situación. Os tapáis los ojos, os ponéis enfrente de una orquesta de música y le pedís a distintos músicos que tocan distintos instrumentos que toquen la misma nota. Por ejemplo, el re. Con los ojos tapados, ¿sois capaces de discriminar qué instrumento está sonando en cada momento? Si es un piano, si es un... ¿Sí o no? Sí. ¿Por qué?
Bueno, pues se suele decir que el oído es una percepción, es un sistema, el sistema auditivo es un sistema analítico, porque matemáticamente, y aquí voy a meter una cosa que un poquito extraña, el oído hace una especie de transformada de Fourier. Básicamente, si al oído le llega una onda compleja como esta, el oído es capaz de descomponerla en las ondas fundamentales que la componen. Pero somos capaces de oír el espectro del sonido. Bueno, pues volvamos a lo del espectro de la luz, que nos parece un poco raro. Vamos a ver qué es el espectro de la luz. Si en la época de Newton hubiera tenido un aparato que midiera la cantidad de energía que le llega a ese aparato, que hoy en día se llama fotómetro, y lo hubiera puesto en distintas posiciones de esa pantalla o de esa pared, hubiera podido medir en distintas posiciones la cantidad de energía y hubiera podido representar esta gráfica. ¿Vale? A eso se le llama el espectro de la luz pintado en una gráfica matemáticamente hablando. Y aquí, en el eje horizontal, hemos puesto lo que se conoce en inglés como wavelength, que es longitud de onda, que se expresa en nanómetros. Ahora explicaré lo que son los nanómetros y la longitud de onda. Aquí tenéis 3 espectros de luz. Este sería la luz que viene del Sol. Este es su espectro, que tiene más contenido en azul, verde, rojo. Este sería el de una lámpara incandescente, la típica bombilla de filamento que ya no se fabrica. Y este sería pues, de un tubo fluorescente. Como veis, 3 fuentes de luz que las vemos como blancas si las hacemos incidir sobre un folio blanco, tienen espectros distintos. Esto es una propiedad curiosa. Luces que vemos con el mismo color tienen espectros distintos. Ahora volveremos sobre eso. ¿Qué es la longitud de onda? Bueno, pues si una onda pura tiene esta forma, la longitud de onda es la distancia entre 2 máximos consecutivos. En el caso de la luz, de una onda, perdón, que nos proporciona una sensación de color violeta, esta distancia es aproximadamente, no sé si se ve en la transparencia, 400 nanómetros. Si nos vamos al rojo, la distancia desde aquí hasta aquí son 660 nanómetros. ¿Qué es un nanómetro? Pues una unidad de distancia que es coger 1 milímetro y dividirlo entre 1.000.000. O dicho de otra manera, cogemos 1 metro y lo dividimos entre 1.000 millones de partes, ¿vale? O sea, que es una distancia muy, muy, muy pequeña. Eso sería una longitud de onda y eso es lo que justifica las unidades que hemos visto en las gráficas anteriores. ¿Pueden 2 espectros producir el mismo color? Pues fijaos en la siguiente gráfica. Esta gráfica representa el espectro de la luz solar en negro y la otra es la suma de 3 láseres, uno azul, uno verde y uno rojo. Si sobre un folio blanco o sobre 2 folios blancos iguales, en un lado estuviera incidiendo esta luz de solar, que está en negro, y sobre el otro folio incidieran simultáneamente ese láser azul, ese láser verde y ese láser rojo, los 2 folios se verían del mismo color, blanco. Es decir, que estamos viendo iguales, tienen el mismo color, 2 luces cuyos espectros son distintos. Esto se llama, en ciencia del color, se llama metamerismo. Aquí tenéis otro ejemplo. Una luz cuyo espectro es prácticamente plana y otra que tiene básicamente 3 picos. La sensación de color es de un blanco azulado o de un azul no muy intenso, ¿no? ¿Vale? Eso se llama metamerismo. Así que recapitulando, ahora sí. Las primeras 19 diapositivas tendríamos que decir, y esto es categórico, que el color no existe en la naturaleza, porque el color es una percepción que genera o se inventa nuestro cerebro. Es verdad que para bien, ¿eh? Y no vemos el espectro de la luz. En la luz no vemos su espectro, solamente percibimos su color y una consecuencia de ello es el metamerismo. Espera, te van a dar el micrófono porque como esto se graba... ¿Cómo me definiría formal, para que yo me quede tranquilo, un espectro? O sea, cuando dices espectro, ¿en qué tengo que pensar? ¿Tú qué has estudiado? No he estudiado. No has estudiado. Medicina. Estás estudiando medicina. Pues sería como una distribución de potencia o de energía, si quieres, en distintas longitudes de onda. ¿Vale? Es como una curva que proviene de esa luz. Pero el conjunto de todas las longitudes de onda que tiene una onda, o sea, todas las longitudes que tiene una onda. Tú tienes que hablar de una luz, una determinada luz, la que proviene de la mesa, la que viene del sol, la que viene de una fuente o la que viene de mi mesa. Esa luz tú la descompones con un prisma, mides la cantidad de energía que llega en cada longitud de onda y pintas esa curva. Ese sería el espectro de la luz. ¿Más o menos? ¿Sí? No te veo muy satisfecho. ¿Sí? Bueno, si no, volvemos sobre ello, no te preocupes. Vale. ¿Qué limitaciones tiene la visión humana? Claro, el que estáis estudiando óptica,
Pues a lo mejor os rompo un poco los esquemas y salís deprimidos, ¿no? La visión humana de la que nadie se queja, nadie va por la calle diciendo vaya visión humana tan pésima que tengo, ¿no? Tiene sus limitaciones y tenemos que ser críticos en eso. Cuando a mí me hacen esa pregunta, a mí me viene a la cabeza algo que han contado en la introducción, cuando me han presentado. Me acuerdo de esta experiencia piloto, que la inauguraron en el 2008 los que en aquel entonces eran los príncipes de Asturias. Una experiencia piloto que luego dio lugar a algo que está institucionalizado en Granada y en el Parque de la Ciencia, que es la Ventana a la Ciencia, donde los científicos de la Universidad Andaluza muestran a qué se dedican. Bueno, a nosotros nos propusieron, ¿por qué no empezáis vosotros? A ver si aquello funciona, y si funciona, pues seguimos para adelante. Y nosotros cogimos como título Lo que el ojo no ve y le dimos un hilo argumental a esa exposición. Era poner de manifiesto todos los límites de la visión humana. Por ejemplo, no vemos las cosas que son muy pequeñitas, no vemos las cosas que están muy lejanas, no vemos la polarización de la luz, etcétera, 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 y cómo la ciencia y la tecnología ha inventado instrumentos que solventan esas limitaciones. ¿De acuerdo? Bueno, pues una de las limitaciones fundamentales de la visión humana es que de todas las radiaciones electromagnéticas, de todo el espectro electromagnético, que está constituido por ondas de radio, que no veis, ondas de microondas, que no veis, ondas de infrarrojo a las que somos ciegos, ondas ultravioletas que no vemos, rayos X y rayos gamma que no vemos, nosotros solamente somos sensibles a una región muy chiquitita, esta de aquí. A esa región le llamamos el rango visible o el espectro visible. Bueno, eso lo podemos considerar como una limitación. ¿Por qué no somos sensibles a otras radiaciones si existen esas radiaciones en nuestro entorno? Bueno, algunas afortunadamente no, pero podrían existir. De todos los animales que hay en la naturaleza, es curioso porque todos, salvo pequeñas diferencias del orden de 50 o 60 nanómetros, todos tenemos el mismo rango visible. En los humanos, entre 400 y 700 nanómetros. Aquí he puesto un ejemplo quizá un poco extremo de una abeja que ve el ultravioleta. Pero el resto de los animales, de 400 a 700, con ligeras diferencias. Todos somos o tenemos la misma sensibilidad en el rango electromagnético. Eso que ocurre para la visión no ocurre para el oído. El rango de frecuencias que un elefante es capaz de detectar va desde 0 hercios a 160.000. Aquí tenéis los humanos, de 20 a 20.000. El perro y el gato, pues de no sé si de 100 a 40.000. Un delfín, etcétera, etcétera. ¿Vale? No hay esa uniformidad o homogeneidad en el sistema auditivo. Sin embargo, en el sistema visible sí. Bien. ¿Se puede ampliar el espectro visible? Es decir, ya sabemos que vemos desde 400 a 700, pero a los científicos nos gusta o no... Perdón. ¿Que me vas a responder? ¿Sí? No, iba a preguntarte una cosilla. No, por recapitular un poquillo lo que has dicho antes, eso me ha llamado mucho la atención porque pensaba que no era así, que cada animal tenía un espectro visible diferente. ¿Tiene eso algún significado evolutivo que veamos en ese espectro? ¿O hay alguna razón? La razón que aparece en casi todos los libros de texto es que, y se dice erróneamente, es que la radiación solar emite precisamente mucha luz en ese rango. No es verdad, es un 19%. Hay unas cuestiones biológicas de que no podemos recibir ultravioleta porque el ultravioleta daña la retina. El infrarrojo, podríamos ser sensibles al infrarrojo, pero el infrarrojo es algo que tampoco nos aportaría muchas ventajas a nivel de nuestra vida cotidiana, porque además casi todos los mandos, no sé si tenéis el mando de televisión o cualquier otro mando, emiten infrarrojo. Estaríamos viendo esas ondas que vienen del mando a distancia. Y además, como cuerpos que tenemos temperatura, cualquier cuerpo que tiene temperatura emite también el infrarrojo medio lejano. Con lo cual, ver que tú estás emitiendo una especie de halo a tu alrededor, pues ya entraríamos en terrenos tipo cuarto milenio, ¿no? Sería una especie de halo alrededor, ¿no? Tampoco aportaría mucha ventaja. Y la cuarta explicación sería que nuestros ancestros vivían en el agua. De ahí viene la explicación. Cuando la luz solar tiene que atravesar distintas capas de agua, se queda al final concentrada, porque se va absorbiendo, se quedan concentradas precisamente en este rango. De ahí viene la gran explicación. No porque el pico de la energía solar esté aquí. No, eso depende además cómo lo pintes. ¿Lo pintas en longitud de onda? Sí. ¿Lo pintas en frecuencia? No. No sé si hay algún matemático aquí. ¿Hay algún matemático? Sí. La curva de sensibilidad del ojo humano es una curva, es una función, pero la cantidad de energía por unidad de frecuencia o por unidad de longitud de onda es una distribución.
Entonces, cambiar de unidades de frecuencia a longitud de onda hay que hacer el jacobiano. Y no es tan sencillo eso. No es esa la explicación. Bueno, luego si quieres, si estás interesado, te doy una referencia bibliográfica del artículo donde viene explicado eso. Te lo dejo al final. Sí. Me encanta que me hagáis preguntas por una razón, porque mi charla me habían dicho, céntrate a 45 minutos, y yo ensayando esta mañana me llegaba a 60, así que ya con las preguntas ya no me van a controlar el tiempo. Perdona. Yo es que me has descuadrado... Perdona nada. Encantado que me hagas preguntas. Que me ha descuadrado un poco porque yo creo que a la temperatura que está el Sol, el máximo, la frecuencia que emite máxima, según la ley de desplazamiento de pie, está en el amarillo. Y entonces el Sol es amarillento y también por evolución el ojo humano es el color al que es más sensible, el amarillo. Somos más sensibles al centro del espectro, que serían unos 550, que está en torno a un verde. Pero si me dejas que... Es que, a ver, las diapositivas que yo he preparado para la charla son aproximadamente 70 y tantas, pero luego he dejado otras 60 detrás, precisamente porque me esperaba este tipo de preguntas. Entonces, si no te importa, en vez de ir adelantando y atrasando, luego contesto y incluso te doy la referencia bibliográfica para que amplíe información. Y tengo una gráfica sobre eso. Bueno, decía, ¿se puede jugar a ser Dios? Que es algo que nos gusta a los científicos, superar los límites de la naturaleza y conseguir que un animal pueda ver en el infrarrojo. Bueno, pues esto es un artículo muy reciente del mes pasado en el que a unos ratones se le inyectaban en la retina 3 inyecciones en regiones distintas de la retina con una serie de nanopartículas y esas nanopartículas conseguían que la luz de 980 nanómetros, que es una luz de infrarrojo a la que los ratones y nosotros somos ciegos, se transformara en luz de 535, que sí vemos. Así que podían ver la luz infrarroja y la veían en verde, ¿vale? ¿Qué posibles aplicaciones va a tener esto en el futuro para los humanos? Pues es discutible que eso tenga alguna ventaja para nosotros, pero abre un campo maravilloso de poder, a lo mejor, en un futuro, corregir o curar algún tipo de enfermedades que están relacionadas con el deterioro de nuestras neuronas que tenemos en la retina, que son las responsables de la visión, ¿vale? Parece ciencia ficción, pero los expertos dicen que por ahí hay campo para investigar. Bueno, otra pregunta. ¿Por qué la mayoría de nosotros somos tricrómatas? Antes de meternos a contestar esa pregunta de forma más o menos rigurosa, pues simplemente reflejaros que el color está en nuestras vidas. Muchas veces vamos mirando el móvil, pero nos perdemos que el color es importantísimo y que nos rodea prácticamente en cualquier faceta de nuestra vida. Y cuando dejamos de ver el color por algún tipo de enfermedad, es cuando somos conscientes de lo que nos aportaba la visión del color. Y que expertos en ciencia y tecnología del color, y aquí hay uno que está Víctor, que hizo un máster de 2 años aquí en la Universidad de Granada sobre ciencia y tecnología del color, pues son contratados en todo tipo de industrias. Agroalimentaria, farmacéutica, medicina, aviación. Y aquí tengo solamente algunas muestras de algunas empresas que contratan todos los días expertos en ciencia y tecnología del color. Bueno, pues vamos a la pregunta clave. ¿Por qué la mayoría somos tricrómatas? Así que tengo que definir qué se entiende por persona tricrómata. La definición de persona tricrómata sería, bueno, tri es un prefijo que significa 3. Este número mágico va a aparecer en las próximas diapositivas varias veces, porque una persona tricromática es una persona que con la suma o adición de 3 colores básicos, en este caso un rojo, un azul y un verde, es capaz de generar cualquier color que exista en la naturaleza. ¿Vale? Modificando la intensidad del rojo, la del azul y del verde, es capaz de conseguir cualquier tipo de color. Yo supongo que la mayoría de los que estamos aquí somos tricrómatas, pero es posible, por estadística, que alguno de los hombres que están aquí, yo no lo soy, ya lo sé, sea daltónico y sea, por ejemplo, dicrómata. Una persona dicrómata, 2, significa que esto, generar cualquier color de la naturaleza, lo podría hacer con 2 de esos 3 colores. ¿Vale? Y una persona monocrómata, que las hay, muy pocas, hay una cada 100.000, podría generar cualquier color con solamente un cañón de estos. Una persona monocrómata ve, y esto es un problema para esa persona, ve en blanco y negro, y en escala de grises, no ve el color. Por tanto, sea cual sea el color que elija aquí, cambiando su intensidad, podría igualar cualquier color de la naturaleza.
¿Vale? ¿Se ha más o menos entendido? Dime. Por supuesto. A las personas que son dicrómatas, ¿cuál es el color que suele fallar? O sea, si... Depende del dicrómata y en 5 diapositivas te muestro cuáles son los dicrómatas más frecuentes. Vale. Sí, Ana, dime. Es que has dicho los hombres en concreto. Es que Sí. las mujeres no pueden tener problemas de Es que hasta en eso sois mejores. Y dame 3 diapositivas y te explico Vale. por qué. Hasta en eso sois mejores que nosotros. Bueno, vamos a explicar por qué somos tricrómatas. Ya he explicado qué es ser tricrómata, pero hay que explicar ahora cuál es la base, cuál es la justificación de que seamos tricrómatas. Y para eso tengo que acudir al proceso de la visión. Aquí tenéis una fuente de luz. Sin luz no hay visión. Si apagamos las luces y estamos dentro de una sala, pues obviamente no hay luz, no hay visión y no hay color. Así que necesitamos una fuente de luz. Luego, esta luz incide sobre un determinado objeto. Por ejemplo, aquí una rosa amarilla o una rosa rosa. La luz es reflejada hacia el ojo, penetra a través de la córnea cristalino, incide sobre la retina y en la retina tenemos unos elementos, unas neuronas especializadas, de las que hablaré en la próxima diapositiva, que van a generar una señal eléctrica que va a llegar al cerebro y el cerebro va a procesar esa información, y todavía no sabemos bien cómo lo hace, y genera la percepción del color. Una percepción que se genera aquí. Y nosotros, gracias a esa percepción, asociamos a esta rosa el color rosa y a esta rosa el color amarillo. Se lo asociamos, pero ni la rosa tiene color rosa, ni la rosa tiene color amarillo. Es una asociación que hacemos gracias a nuestra percepción. Vale, ¿qué es lo que hay en la retina? Pues vuelve a aparecer el número mágico 3. En nuestra retina tenemos 2 tipos de células fotosensibles, se le llaman fotorreceptores, es decir, le llega luz, se produce un cambio químico en esas neuronas y como resultado, si le ha llegado suficiente luz, mandan una señal eléctrica que llega al cerebro y el cerebro se va a encargar de procesarla para generar el proceso de la visión o para generar el proceso del color, de la sensación de color. Hay 2 tipos fundamentales de neuronas sensibles a la luz. Una se llaman los conos y otra los bastones. Los conos funcionan, o para funcionar necesitan mucha luz. Es decir, salgo ahora mismo a la calle y estoy seguro que las únicas neuronas que están funcionando son los conos. Los bastones funcionan solamente cuando hay poca luz. Es decir, si apagáramos todas las luces aquí, y podría aseguraros que los conos no funcionan porque necesitan mucha luz, solamente funcionarían los bastones. Curiosamente, el número mágico 3 está relacionado con el hecho de que tenemos 3 tipos de conos en nuestra retina. Uno más sensible a los rojos, otro más sensible a los verdes y otro más sensible a los azules. Esta sería la causa fundamental de que seamos tricrómatas. Los bastones, sin embargo, solamente tenemos un tipo. Así que de noche, cuando hay muy poca luz, somos ciegos al color. Hay un refrán, un aforismo que dice: de noche todos los gatos son pardos. Está justificado porque de noche los conos no reciben suficiente luz para trabajar, solamente son capaces de funcionar los bastones y como de bastones solamente tenemos un tipo, pues no podemos ver el color. Vemos en blanco y negro. Si hubiera 2 tipos de bastones, ya sí que tendríamos una cierta percepción del color. Sería una percepción del color dicromática. ¿De acuerdo? Así que la causa está en los conos, 3 tipos. Así que de día vemos, gracias a tener 3 tipos de conos, que aquí están señalados en rojo, verde y azul, pero que en realidad son transparentes a la luz. Son neuronas que si las viéramos a través de un microscopio serían completamente transparentes. Vale, aquí tenéis una representación de esa distribución de conos. Insisto, está un dibujo con carácter pedagógico. Son transparentes, pero para que entendáis cómo están distribuidos esos conos, que tienen forma circular, pues lo hemos pintado algunos de rojo, otros de verde y otros de azul, para que entendáis que unos son más sensibles al rojo, otros más sensibles al verde y otros más sensibles al azul. Qué curioso, cuando los humanos hemos querido fabricar un instrumento que imite la percepción humana y genere imágenes en color, pues hemos inventado algo bastante parecido. Esta sería la pantalla, el sensor de una cámara de fotos, la que está en vuestros móviles o la que habéis sacado antes para hacerme una foto. Píxeles, unos más sensibles al azul, otros más sensibles al verde y otros más sensibles al rojo. De nuevo aparece el número mágico 3, tricrómatas. ¿Vale? Así que aquí podéis ver la imitación que hacen los instrumentos de nuestra retina humana. Os voy a mostrar ahora una cosa que los científicos dedicados a esto le llamamos
curvas de sensibilidad espectral. Estas serían las curvas de sensibilidad espectral del cono S, M y L. Esto viene del inglés long, medium and short. Conos más sensibles a las largas longitudes de onda, long, medium serían medias y S short. O dicho de otra manera, conos más sensibles al rojo, al verde y al azul. ¿Qué es una curva de sensibilidad? Pues es una curva, por ejemplo, si nos fijamos en la del azul, que nos indica a qué longitudes de onda es más sensible. Donde alcanza el máximo, aquí necesitamos menos luz para producir la misma respuesta que va a llegar al cerebro. Sin embargo, a 500 nanómetros, la curva es tan pequeñita que que la respuesta de ese cono azul va a ser muy pequeñita y la señal eléctrica que le llega al cerebro es muy pequeñita. Es como si, haciendo un símil o una metáfora, cómo de sensible soy a películas de acción, a películas románticas y a películas de comedia. ¿En cuál lloráis más? Pues podríamos pintar una curva de cuántas lágrimas generáis cuando vais a una película romántica, una película de acción o una comedia. Pues exactamente igual pasa con los conos. En este caso no estamos midiendo cuánto lloráis, sino cómo de potente va a ser esa señal eléctrica que llega al cerebro procedente de cada uno de esos conos. Así como veis, y aquí he reflejado el espectro de la luz visible, los conos S son más sensibles al azul, ¿vale? Pero también un poquito al verde, pero dejan de ser sensibles, son ciegos a partir del amarillo y del naranja. Los verdes son pues sensibles un poquito al azul por aquí, verde, amarillo y naranja, y los rojos al rojo, naranja, amarillo, verde, incluso también un poquito hacia el azul. Una curiosidad de estas curvas es que un ingeniero se sorprendería. ¿Por qué los humanos tenemos dos conos cuyas curvas de sensibilidad son tan parecidas? Un ingeniero no haría eso nunca. De hecho, los ingenieros que crean las cámaras de fotos han creado píxeles que son sensibles al azul, al verde y al rojo, famosos canales RGB de una cámara de fotos, pero fijaos que el rojo y el verde están mucho más separados que en los humanos. ¿De dónde proviene el hecho de que estén tan solapados? Bueno, pues es una explicación evolutiva. Hace más de 40 millones de años, los humanos no teníamos tres tipos de conos, teníamos solamente dos. Uno, que es este, y otro que era pues como la media de estos dos. Era un cono rojo-verde, era uno solo. Pero hubo una mutación genética que aportó ciertas ventajas evolutivas y se separó. Se separó en dos. Pero evolutivamente 40 millones de años es hace muy poquito. Por eso están muy poco separados entre sí. ¿Vale? Micrófono y preguntas. Uy, uy, uy. En la transparencia de antes, Sí. se ve que no hay conos azules hacia el centro para la retina humana. Bien. ¿Eso está ligado con lo que tú estás diciendo ¿Está ligado con qué? con lo que estás diciendo de que antes a lo mejor en el centro había nada más que un solo tipo y también y por qué? Bueno, me alegro que me haga esa pregunta. No quería entrar porque es mucho detalle y me iba a parar mucho tiempo, pero esto es una representación no aleatoria de la distribución de conos. Esto es en el centro de la retina, que es donde nosotros vemos muy bien. En el resto de la retina, en la periferia, vemos regular. Si yo, en vez de verte de forma directa, te miro así de forma lateral, no sé si eres un hombre, si llevas gafas o no, no lo sé, ¿eh? Pero en el centro sí. Este sería el centro de la fobia. No sé si sabéis lo que es la fobia. La fobia es el centro de la retina, donde vemos muy bien, donde tenemos agudeza visual unidad. Pues ahí, en el centro, no hay conos S, no hay conos sensibles al azul. ¿Eh? Y hay una explicación para eso. Hay una explicación o varias razones. Las longitudes azules son las que más se dispersan. Y por tanto, no sé si habéis visto alguna vez un LED azul o violeta, uno rojo y uno verde al lado. Habréis visto que el azul o el violeta no se ve nítido, se ve como una especie de halo. Bueno, pues hay varias razones que justifican que el azul no es un color que veamos relativamente bien, porque el ojo no es capaz de enfocar una luz que es fundamentalmente azul. Hay otras razones, como que en el ojo hay un fenómeno de fluorescencia que va acrecentándose a medida que vamos envejeciendo. Hay otras razones, como la aberración cromática, pero preferiría casi contestarte luego personalmente porque nos llevaría bastante tiempo. Pero es una pregunta muy interesante, efectivamente. No hay conos sensibles al azul en el centro donde vemos perfectamente. Bien,
Pues como decía, evolutivamente eso nos ha aportado muchas ventajas, pero eso proviene de hace 40 millones de años. Evolutivamente eso es muy poco tiempo. Si habláramos con José Luis Arzuaga, diría 40 millones de años, eso no es nada, ¿no? Bien, os dejo aquí la pregunta de qué ocurriría si hubiese más canales. Eso me va a justificar algo que diré al final. El número mágico 3 también aparece cuando con vuestro lenguaje cotidiano intentáis describir un color. No con números, como hacemos los científicos, sino con palabras. ¿Cómo describiréis los colores? Por ejemplo, los de esa muestra de colores o las distintas camisetas que puede uno encontrar en un catálogo por internet. ¿Cuáles serían las 3 palabras que caracterizan más o menos de forma unívoca un determinado color? La primera sería el tono. Todos estamos de acuerdo que el tono es el verde, el amarillo, el rojo, el naranja. Pero ¿cuáles son las otras 2? Si son oscuros o claros, es decir, la luminosidad que tiene. En el caso del blanco sería un color muy luminoso, en el caso del casi negro pues sería un color muy oscuro. Y falta la tercera palabra o característica que nosotros llamamos atributos. Son atributos perceptivos, 3 atributos perceptivos. No, eso sería el tono. El tono, hemos dicho el tono por un lado, que sería el color, tal y como lo entendemos. Otro sería la cantidad de luz que tiene. Y el tercero sería... casi, caliente, caliente. ¿Tú has dicho algo, Víctor? ¿No? Ha dicho... Sería lo vivo que es ese color, ¿no? Lo vivo. Ahora, si me fijo en vosotros, cómo vais vestidos, pues casi todos, salvo excepciones muy concretas, casi todos estáis llevando ropa muy poco viva, bastante apagada. La viveza de un color está relacionado con la cantidad de gris que tiene. Así que, por ejemplo, colores chillones son colores muy vivos. Por ejemplo, este. Pero aquí tenéis, por ejemplo, este azul o estos 2 verdes. Este verde es mucho más vivo que este. ¿Vale? Así que tenemos, curiosamente, a la hora de describir un color, con nuestras palabras, estamos describiendo una percepción psicológica. También utilizamos 3 palabras. De nuevo, somos tricrómatas. Y gracias a que podemos asociar números y atributos perceptivos al color, hemos creado lo que se conoce el espacio de color. El espacio de color tiene 3 atributos. Aquí está en inglés, hue, saturation and value, que sería el tono, la saturación o viveza y la luminosidad. Hemos sido capaces de asociarle números a una percepción psicológica. A lo mejor eso a alguien le sorprende, pero eso es una rama de la ciencia que se llama psicofísica. Relacionamos la física, que es el estímulo, la luz que llega al ojo, con una respuesta psicológica y le ponemos números. Eso es muy interesante, que los científicos hayamos sido capaces de eso, no yo, sino en el pasado, pues es muy interesante. Ahora vamos a plantearnos, ya sabemos que somos tricrómatas, la mayoría. ¿Qué ventajas nos aporta ser tricrómata? Bueno, pues la teoría más extendida es que, no le voy a decir, voy a mostraros esta imagen que correspondería a cómo vería una persona que ve solamente en blanco y negro y escala de grises, es decir, un monocrómata, de un árbol en la selva o en el bosque. Se está perdiendo muchas cosas, ¿verdad? Así vería un dicrómata, que tiene 2 tipos de conos, también se está perdiendo mucho. No sé si sois conscientes, creo que no, que había frutas rojas. ¿Lo pongo de nuevo? ¿Veis? Ahora sí, ¿no? Ahora ya sabéis dónde está. Pero antes no. Entonces, la teoría más aceptada es que esa mutación genética que hizo pasar de tener 2 conos a tener 3 nos permitió distinguir el rojo del verde. Y, por tanto, poder recolectar fruta madura, roja, frente al fondo verde, al follaje verde. Esa es la teoría más aceptada. Pero hay una nueva teoría reciente, debida a este señor, Mark Changizi, del que hablaremos más adelante, que dice que somos animales sociales. Y que por tanto las relaciones personales son muy importantes. Y que yo saber si tú estás enfadado, cuál es tu estado de humor, cuáles son tus emociones, es muy importante para mi supervivencia y para la supervivencia de la especie. Y además, si mi hijo se ha atragantado con un caramelo y no puede decirme que se está atragantando, pero sí puedo percibir que se está poniendo morado, puedo acudir a su rescate. ¿Vale? Dame un minutito. Entonces, esa teoría dice que las emociones, los estados de humor, se reflejan en cambios de color en la piel y son cambios fundamentalmente
rojo-verde, porque tienen que ver con la cantidad de sangre que circula por debajo de la piel y la cantidad de oxígeno que tiene esa sangre. Y aquí tenéis ejemplos de algunas enfermedades que cambian el color de la piel. Esta teoría tiene bastante de justificación porque, curiosamente, si somos animales sociales, y tenemos que percibir el cambio de humor porque cambia el color de la piel, ¿cómo tiene que ser nuestra piel? Libre de pelo. No tiene que tener pelo. Entonces, si nos vamos al reino animal y vemos qué primates tienen la cara tapada de pelo y quiénes la tienen libre de pelo, curiosamente las que lo tienen libre de pelo son los primates tricrómatas, no los dicrómatas. ¿Vale? Si te estás enfadado y tienes la cara llena de pelo, pues no lo voy a notar. Si te estás ahogando y tienes la cara llena de pelo, no lo voy a notar. No voy a poder salvarte. Ahora sí te acepto la pregunta. Yo es que me ha surgido un pequeño problema con lo que hemos dicho al principio de que el color no es algo intrínseco de los objetos, sino una percepción que nosotros tenemos de esos objetos. Entonces, si el rojo, azul y verde son como las tres maneras que yo tengo de codificar en mi cerebro la información que a mí me llega de fuera de la luz, y yo no tengo una de ellas, si la información que me está llegando es la misma, no puedo yo, aunque yo no tenga la misma interpretación de esa información, no estoy teniendo la misma información, tenga tres conos, tres colores o no. Quiero decir, si los colores son algo que yo invento, ¿qué más me da que yo codifique la información con tres valores, que es realmente lo que hacemos, ¿no? Que si la codifico con dos. O sea, si tres es una ventaja, ¿por qué no cuatro, no? Como decía, pero... Si esa mutación genética que provocó que seamos capaces de ver rojo-verde, tú no la tuvieras, si tú tuvieras solamente dos tipos de conos, tal y como procesa el cerebro la información procedente de esos dos conos, no te permite comparar cuánto rojo frente a verde hay. Te lo voy a explicar en la siguiente diapositiva. La pregunta es, la verdad que os adelantáis en varias diapositivas y eso me parece fabuloso porque vais por delante mía, ¿no? Y eso está muy bien. ¿Es suficiente con tener tres tipos de conos para ser una persona tricrómata? O sea, si yo en mi retina tengo tres tipos de conos, ¿ya tengo la certeza de que soy una persona con visión tricromática? No. Tiene que haber un cerebro que sea capaz de aprovechar esas tres respuestas eléctricas de los tres tipos de conos, que las procese correctamente y que me genere una percepción tricromática. De hecho, la teoría más aceptada de cómo funciona el cerebro a nivel neural para generar la percepción del color es la siguiente. Es la teoría, que tiene 100 años aproximadamente de antigüedad, de los procesos opuestos o oponentes. Estos son canales. Esto no ocurre en la retina, esto ocurre dentro del cerebro. Hay un canal rojo-verde que coge la respuesta del cono sensible al rojo, coge la respuesta del cono sensible al verde y las compara, como en una balanza. ¿Cuánto tengo? ¿Más rojo que verde? Pues entonces en la escena hay más rojo. Las compara, es como una especie de balanza. Hay otro canal que compara la cantidad de amarillo frente a la cantidad de azul, que sería este canal. Y hay un tercer canal que es el que codifica cómo de luminosa es ese estímulo. Y que lo que hace es sumar básicamente la respuesta del cono rojo, la del verde y la del azul. Lo suma. Pero estos dos son canales oponentes. Si hay más de uno o menos de otro. ¿Vale? Una explicación o una razón por la que esta teoría está bastante aceptada es que vosotros, cuando describís un color, podéis describir un verde azulado, ¿sí? O un naranja amarillento, ¿sí? ¿Podéis describir un rojo verdoso? ¿Y un amarillo azulado? No, porque percibimos el color gracias a estos tres canales oponentes. O hay rojo o hay verde, pero no los dos simultáneamente, ¿vale? Es un canal que compara, no lo suma, lo compara. ¿De acuerdo? Entonces, si nuestro cerebro no nos acompaña, si hay una enfermedad que afecta a uno de estos dos canales, pues no tenemos visión tricromática. No sé si por ahí van los tiros de tu pregunta. Pero es que vamos a ir un poquito más adelante, porque ahora te voy a describir los distintos tipos de daltónicos que hay, cuáles son su grado y su categoría, y quizá arroje luz, nunca mejor dicho, a tu pregunta.
Aquí tenéis una simulación de cómo vemos cuando los conos son los únicos responsables de nuestra visión, es decir, cuando llega mucha luz a nuestra retina, los bastones están saturados, no son capaces de responder, veríamos el color magníficamente y además vemos con mucha nitidez. Aquí tenéis, cuando vamos apagando la luz, posiblemente lo que ocurra en esta sala. En esta sala están funcionando simultáneamente los conos y los bastones, porque no hay la luz que hay afuera de la cafetería, ni hay la poca luz que ocurriría cuando apagáramos todas las luces. Entonces tenemos una visión del color un poquito reducida con respecto a esta, y la nitidez de los objetos ya ha bajado. Ya el extremo sería, cuando hay muy poquita luz, los conos no son capaces de estimularse, de excitarse, solamente funcionan los bastones, por tanto vemos en blanco y negro, y no solamente vemos en blanco y negro, sino por cómo responden los bastones a la luz y a las imágenes, la nitidez se ha perdido. Jamás uno va a hacer una tarea de precisión, cortarse las uñas, escribir, etcétera, etcétera, con muy poca luz. Lo que primero que hacemos es encender la luz, ¿vale? Para que empiecen a funcionar los conos y tengamos nitidez y además buena visión del color. Y aquí entra en juego la pregunta de por qué la mayoría somos tricrómatas, que Ana me parece que me la ha preguntado antes, ¿no? Pues ahora viene la solución. Le hemos dado un poquito de... aquí emociona el asunto, pero ya viene tu respuesta. El primer científico que estudió el daltonismo fue precisamente John Dalton, que era daltónico, y como se conservan sus ojos, recientemente, bueno, hace unos años, se hizo un análisis de ADN y se descubrió que era dicrómata, así que tenía una visión del color reducida. Aquí tenéis la clasificación de los distintos tipos de daltónicos, los daltónicos más frecuentes, ¿eh? No pongo los monocrómatas, porque esos son personas, pues, una de cada 100.000, y son muy poquitos, pero existen, ¿eh? Y en esta columna tenéis las tres categorías o las tres clasificaciones de personas dicrómatas. Personas dicrómatas porque solamente tienen dos tipos de cono. El protanope le falta el cono rojo, el deuteranope le falta el cono verde en retina, no lo tiene, y el tritanope le falta el cono azul. ¿Vale? ¿Y esto qué son? La H viene de hombres, la M de mujeres, y aquí estaría el porcentaje de hombres que son protanopes, el porcentaje de mujeres que son protanopes. Y esto viene de un estudio que se hizo en la Universidad de Granada hace unos años con 30.000 escolares. Se le midió la visión del color a todos ellos y se sacaron esos porcentajes. Bueno, esto es el daltonismo posiblemente más severo, porque somos dicrómatas, es decir, hemos dejado de ver bastantes colores, de una percepción del color bastante reducida. Aquí tenéis los que se conocen como tricrómatos anómalos. ¿Por qué se les dice tricrómatas anómalos? Porque tienen 3 tipos de conos en la retina, pero uno de ellos presenta una anomalía. Por ejemplo, el protanómalo es un daltónico que tenía el cono aquí. En la curva a base de puntos es donde lo tendría yo, persona con visión normal del color, y el protanómalo, su curva de sensibilidad se ha acercado a la del verde. Os decía antes que estaban muy solapadas. Bueno, pues están todavía más solapadas entre sí, con lo cual su visión del color se ha reducido. Fijaos el porcentaje, 5,4% de hombres, mujeres solamente 0,3%. El deuteranómalo, pues es el cono verde el que se ha desplazado hacia el rojo. Y el tritanómalo es el cono azul que se acerca al verde. Fijaos, en ese estudio sobre 30.000 escolares no apareció ningún tritanope, ni hombre ni mujer, ningún tritanómalo. El porcentaje total, sumando todos esos porcentajes, sale un 8% de hombres son daltónicos frente a solamente un 0,5% de mujeres. Dicho de otra manera, en un equipo de fútbol, como el de ayer del Barcelona, uno, posiblemente el portero, tiene la probabilidad de ser daltónico. 1 de cada 11. Mujeres, pues hay que reunir a 200 mujeres y una sería daltónica. ¿Y por qué? Pues porque estos 4 tipos de daltonismo están en un gen recesivo ubicado en el cromosoma X. ¿Cuántos cromosomas X tienen las mujeres? 2. Para que una mujer sea daltónica, como el gen es recesivo, hace falta que el cromosoma X que viene de su padre y el cromosoma X que viene de su madre, los dos presenten la misma anomalía. Y eso ocurre muy pocas veces. Sin embargo, un hombre, como solamente tenemos un cromosoma X, basta que sea de nuestro padre o de nuestra madre, que tenga ese gen recesivo, anómalo, para que seamos daltónicos. ¿Eh? Claro, es de su madre. Luego tengo aquí una tablita, muy bien la precisión, es una tablita. Las mujeres sois normalmente portadoras del daltonismo,
como de la hemofilia, pero es muy difícil que seáis daltónicas. Muy buena esa precisión. Por cierto, un 8% ya hemos dicho que es bastante. Si todos los daltónicos formaran un partido político y se presentaran a las elecciones, las que se han celebrado hace poco, obtendrían, entre hombres y mujeres, y todos votaran ese partido, 4 millones de votos en España. O sea que prácticamente tendrían la llave de formar gobierno. Casi lo que obtuvo Podemos y lo que obtuvo Ciudadanos. Por ahí anda. Vale. ¿Y por qué hay tan pocos tritanómalos y tritanopes? Porque el gen responsable de esa anomalía está en el cromosoma 7, que no está relacionado con el sexo. ¿De acuerdo? Vale. ¿Cómo ven los daltónicos? Pues si esto es lo que ve una persona normal del espectro de la luz solar, un tritanope, que son muy poco frecuentes, estos no hay muchos en el mundo, ven así. Ha desaparecido el amarillo fundamentalmente, ha desaparecido el verde. Los dos más frecuentes son los protanopes y deuteranopes, fijaos, ha desaparecido el rojo y el verde. ¿Vale? Y así verían una persona monocromática, que solamente, por ejemplo, tiene el cono azul o simplemente nada más que tiene bastones. Que los hay, pero muy pocos. Aquí tenéis pues, el típico ejemplo de los colores en los lápices. Como veis, el protanope y el deuteranope se diferencian muy poquito. La diferencia es muy sutil. Hay pequeñas diferencias. No sé si el cañón refleja esas diferencias, pero hay muy poquita diferencia. Y así vería un tritanope. Insisto, estos hay muy pocos, muy poco. Los que hay son estos, y fundamentalmente hombres. 1 de cada 11. ¿Veis que los rojos y los verdes los confunden? Los marrones, los naranjas también tienen ese problema para distinguirlos. Entonces, si tienen esa visión tan reducida del color y hay actividades en las que el color es importante incluso para poner en peligro la vida de otras personas y la tuya propia, ¿a qué profesiones no se pueden presentar los daltónicos? ¿Alguien, cuando ha aspirado a tener un trabajo, le han hecho una prueba de visión del color? ¿En España? ¿Nadie se ha presentado a unas oposiciones de piloto de avión? Los pilotos de avión no pueden ser daltónicos. Tengo suficiente, muchas gracias. Sí. Los pilotos, no te puedes presentar a ser piloto de avión, no puedes ser militar, no puedes ser bombero, no puedes ser piloto de Renfe tampoco, pero sí se les deja conducir. ¿Cómo se les deja conducir a una persona que no distingue el rojo del verde? ¡Qué peligro!, ¿no? Bueno, no. Afortunadamente los semáforos tienen 3 bombillas y aunque confundan los colores de rojo con el verde, lo que saben es qué bombilla está encendida. Entonces saben que la de arriba es rojo y la de abajo es verde. El problema es cuando el semáforo, la misma bombilla cambia de rojo a verde. Ahí no se les deja conducir. O moverse por el metro de Madrid. Eso no es una profesión, pero es una actividad que puede entrañar ciertos problemas a la hora de orientarse en Madrid. O analizar los resultados de las últimas elecciones. El color también es importante. Bueno, he dicho que los daltónicos no se pueden presentar a pilotos comerciales de avión, pero hay un país, en Australia, donde sí se les deja desde hace 30 años pilotar aviones. Y desde entonces no ha habido ningún accidente relacionado con el hecho de que el piloto o el copiloto sean daltónicos. Estuvieron litigando judicialmente y le ganaron a la agencia que regulaba los vuelos comerciales, le ganaron el recurso y les dejan pilotar desde hace 20 o 30 años. Pero podéis pensar en otras profesiones, pues no sé, alguien que se dedique a elegir el tinte de la cabeza cuando alguien va a la peluquería, pues tiene también problemas, ¿no? O un electricista que tiene que unir el cable rojo con el... Pues también tiene problemas, ¿no? Hay muchas profesiones. Un cirujano, a lo mejor, no lo sé, tiene que distinguir algo, pues también puede tener problemas. La pregunta es si se puede corregir el daltonismo. Por cierto, este tipo de daltonismo que yo he contado ahora es un daltonismo que se llama daltonismo genético, ¿vale? Pero hay un daltonismo que puede ocurrir por una determinada enfermedad o porque te tome una determinada medicina. Es un daltonismo que dura mientras que dure esa enfermedad. Por ejemplo, se suele decir que tomar Viagra cambia la visión del color hacia el azul, un poquito, ¿no? Me lo han dicho. Vale la pena. La esclerosis múltiple, por ejemplo, puede cambiar la percepción del color de una determinada persona. Pero eso se llaman daltonismos adquiridos.
¿vale? Porque se adquieren durante el desarrollo de una enfermedad o porque te toman una determinada medicina y puede ser reversible. Los otros son daltonismos genéticos, que naces daltónico y te mueres daltónico. Eso no tiene ninguna variación. Entonces, se puede corregir el daltonismo. Y cuando hago esta pregunta, recuerdo un día en el que a mí y a algunos compañeros míos nos sirvió la sangre porque estamos viendo el programa de televisión de más rigor científico que hay en la televisión española, que es El Hormiguero, en el que, 11 de octubre de 2017, en el que con una banda sonora de fondo de La vida es bella, Pablo Motos le da unas gafas como estas, de una empresa norteamericana que se llama Enchroma, se las da a 4 daltónicos sin especificar en el programa qué tipo de daltónico eran. ¿Eran dicrómatas, tricrómatas? ¿Eran daltónicos suaves, severos? Y fijaos la frase que aparece como subtitular en ese programa. Gracias a estas gafas están distinguiendo por primera vez todos los colores. Bueno, lo que pasó es que esos 4 sujetos daltónicos, todos hombres, se pusieron las gafas con ese fondo de La vida es bella. En el momento que se las ponen empiezan a llorar. De todo es sabido que eso es una prueba científica irrefutable de que las gafas funcionan. Que llore en un programa con una cierta sugestión. Bueno, a mí me hirvió la sangre, a mis compañeros también, y dijimos, esto hay que comprobarlo científicamente. Esto no puede quedar así. Así que cogimos durante un año, 50 daltónicos, tanto mujeres como hombres, fundamentalmente hombres, de distintos tipos de daltonismo, con distintos grados, e hicimos pruebas científicas rigurosas durante un año en el laboratorio, poniéndole estas gafas, quitándole y poniéndole estas gafas. Y la conclusión a la que llegamos es que no mejoran la visión del daltónico. Si queréis una frase un poco de andar por casa, las gallinas que entran por las que salen. Empiezan a ver nuevos colores, pero dejan de ver otros. Así que esta frase que aparecía aquí, de que ven por primera vez todos los colores, no es correcta. No sé si alguna vez os habéis puesto algunas gafas de sol que no sean neutras, que no sean grises o negras, sino que sean verdosas, marrones, amarillas. ¿Habéis notado algo? El verde de los árboles se pone más intenso, el cielo parece de un color. Bueno, el efecto es similar a estas gafas. Estas gafas no son la panacea, no sirven para corregir la visión de un daltónico. Nosotros hicimos ese estudio con estas gafas, las de Enchroma, las que me imagino que pusieron muchísimo dinero encima de la mesa de Pablo Motos para tener máxima audiencia en España. Estudiamos eso durante un año. Estudiamos también las de esta marca, que estas sí que son un poquito cantosas o llamativas, de la marca Americana Vino. El presidente de esta marca de gafas es este señor que decía que la teoría de por qué tenemos el rojo-verde está relacionada con las emociones, Mark Changizi, y hemos comprobado exactamente igual, que el efecto es las gallinas que entran por las que salen. Vemos nuevos colores, pero dejamos de percibir otros, con lo cual eso no solventa nada. De las primeras hemos publicado un artículo en el 2018 y tuvo muchísima repercusión internacional. La empresa nos escribió quejándose, diciendo que no sabíamos hacer las cosas, científicamente hablando. Y hubo gente daltónica que nos escribió diciendo, muy bien, eso es lo que habéis dicho, pero ¿dónde puedo comprar las gafas? O sea, que la gente al final lee y entiende lo que le da la gana, se agarran a un clavo ardiendo. Yo me he traído estas gafas para que luego, a posteriori, después de la tertulia, os las pongáis. Ya sé que no soy daltónico, pero también me he traído unas gafas que son bastante chulas porque os vais a poder meteros en el pellejo de un dicrómata. Los que confunden el rojo con el verde, que son la mayoría de los hombres, aproximadamente entre el 5 y el 6%. Luego encenderemos la luz, miraremos colores más llamativos, quizá vuelva la transparencia de los lápices y veréis, esto sí funciona, porque quitar no es lo mismo que dar, así que las podréis disfrutar. Me he traído 2 para que las veáis. Estas están inventadas por una marca japonesa y funcionan porque es quitar, no es añadir lo que no hay. Donde no hay, no hay. Vale. ¿Se puede corregir el daltonismo con una gafa de color? No. ¿Una gafa de estas? No. Pero hay unos ciertos experimentos que se han hecho con ratones y primates que le han inyectado mediante unas inyecciones el fotorreceptor correspondiente al cono rojo de los humanos. ¿Y qué se ha demostrado? Estos son experimentos, fijaos, de 2014-2007. Por ejemplo, en este primate que era dicrómata y adulto, ahora comentaré por qué es importante lo de adulto,
Han conseguido, tras inyectarle el cono humano sensible al rojo, han conseguido que sean tricrómatas, con una inyección en la retina. En ratones también, lo que pasa que la mejora no es tan sustancial, pero aquí esto es muy llamativo. He insistido en lo de primates dicrómatas adultos, porque normalmente se suele asumir que el cerebro tiene que tener la suficiente plasticidad como por aprovechar esa ventaja que le están metiendo. Y eso solamente ocurre cuando estás en etapa de crecimiento, cuando el cerebro se está formando. El hecho de que en este experimento utilizaran primates adultos y en el momento que les metes esos conos, a los pocos instantes empiecen a verse ser tricrómatas, significa que esos monos tenían la suficiente plasticidad, a pesar de ser adultos, para aprovecharse de esa respuesta del tercer cono y conseguir ser tricrómatas cuando eran dicrómatas. Y esto, bueno, obviamente no está testado en humanos, pero quién sabe si en un futuro... Lo que pasa es que posiblemente las inyecciones en la retina cada cierto tiempo pueden tener efectos colaterales que obviamente habrá que evaluar. Por cierto, el daltonismo no es una patología, no es una enfermedad, ¿eh? Es algo que, bueno, pues uno nace con ello, te puede presentar problemas o limitaciones en tu vida cotidiana y es posible que mucha gente sea daltónica durante toda su vida y se muera sin saberlo. Nosotros tuvimos un caso en el Parque de la Ciencia cuando teníamos esa exposición de la Ventana de la Ciencia en la que, cuando llevábamos mucho tiempo allí, había un becario mostrando los famosos test estos para saber si una persona era daltónica, se lo mostró a una mujer de unos 60 años, estaba con el marido, la mujer empezó a contestar como si era como una daltónica y el marido empezó a reírse de ella. Hombre, no contesté así, que hay ahí un 7, no digas que hay un 3. Y seguían pasándole lámina, la mujer seguía contestando erróneamente porque era daltónica, el marido seguía riendo y la reacción de la mujer fue ponerle una demanda al Parque de la Ciencia y a nosotros por haberle dicho que era daltónica. Al día siguiente se fue a un oftalmólogo con bata, le cobró, le dijo que era daltónica y afortunadamente vino al Parque de la Ciencia a retirar esa demanda. O sea que iba a morirse sin saber que era daltónica, ¿eh? Y no pasa nada, ¿eh? No pasa nada. Pero no es una patología, no es una enfermedad, es simplemente una anomalía en la visión. Bien, para acabar, voy a comentar dos cositas. Una, hay mujeres tetracromáticas. Tetra significa 4. Tienen una cuarta dimensión en la visión del color. Nosotros tenemos 3. 3 atributos, 3 tipos de conos, 3 colores primarios para generar cualquier color. ¿Hay mujeres tetracrómatas? Bueno, la sospecha científica es que sí, que hay un 12% de mujeres que potencialmente tienen un cuarto cono en la retina. Y curiosamente son madres o hijas de daltónicos. Claro, la pregunta es, si tienes 4 tipos de cono en la retina, ¿tu cerebro es capaz de procesar esas 4 tipos de respuestas de cono? Y volvemos a lo de antes. No solamente es importante que en retina tengas 4 tipos de conos, sino que tu cerebro sea capaz de procesar esa información y generar una dimensión adicional en la visión del color. Bueno, pues a pesar de que se siguen buscando mujeres tetracrómatas en el mundo desde un punto de vista científico y riguroso, solamente se han encontrado 2 y que están en estos artículos reflejadas. Una es una australiana, Concepta Antico, que además es pintora y desde que sabe que científicamente es tetracrómata, pues lo está aprovechando como marketing, ¿no? Es que yo pinto así porque, en fin. Y la otra es una británica de la que no se sabe su nombre, pero en el artículo científico, que es uno de estos 2, aparece con este código. Estos serían los 4 tipos de conos que tienen esas mujeres tetracrómatas. Así que, aunque hay un 12% aproximadamente de mujeres potencialmente tetracrómatas, es decir, genéticamente se sabe que tiene 4 conos, no todas tienen el cerebro adecuado para procesar la información de los 4 tipos de conos. Solamente hay 2, posiblemente haya más. Pero solamente científicamente probadas hay 2. Seguramente que hay más, pero es importante saber que el cerebro juega un papel importante, no solamente la retina. La última pregunta sobre la visión del color, antes de entrar en imágenes espectrales, que es de lo que yo quiero venir a hablar, pero tenía que contar esto antes, es la visión de los animales. ¿Cómo vamos de tiempo? Bueno, bien, porque me habéis interrumpido, si no. ¿Cómo ven los animales el color? Bueno, pues es curioso. Yo he resumido en esta tabla el número de conos que tienen distintos tipos de animales. Así que hay mamíferos nocturnos con un solo tipo de cono. De noche son ciegos al color. ¿Para qué necesita el color de noche? Si es que también los humanos somos ciegos al color. Mamíferos no primates que solamente tienen 2. Por ejemplo, el gato, el perro, el toro. El toro no va al rojo del capote. El toro va al movimiento del capote porque no distingue el rojo del verde.
y lo dice alguien de Greenpeace, ¿eh? A mí no me gustan los toros, pero tenía que decirlo. Algunas aves, peces y reptiles tienen 4 tipos de conos, es decir, que serían tetracrómatas. Y luego hay una cosa curiosa, y es que los primates del Nuevo Mundo, es decir, los de América, frente a los primates del Viejo Mundo, es decir, África, pues unos han evolucionado para tener 3 tipos de conos, tricrómatas, y otros, los machos, tienen 2, pero curiosamente aparece el fenómeno de polimorfismo. Es decir, los machos de esa especie tienen 2, pero el 70% de las hembras tienen 3. De nuevo, son mejores las mujeres que los hombres, también en los animales. Y si nos vamos al libro Guinness de los récords, el animal o los 2 animales que tienen mayor número de conos son un crustáceo, el camarón mantis, que tiene 12, y una mariposa que tiene 15. Claro, en el lenguaje científico y elevado de los que nos dedicamos al color, decimos que esos 2 animales flipan en colores. Y no es verdad. Volvemos a lo de antes. Que tengas 12 o 15 tipos de conos en la retina no significa que tu cerebro sea capaz de aprovechar esas señales para generar una visión del color de 12 dimensiones o de 15. De hecho, sus cerebros son tan pequeñitos. Mira, aquí tenéis las curvas de sensibilidad de los 12 tipos de conos que tiene la mantis el camarón mantis, y de la mariposa. Pero su visión del color es peor que la nuestra. Es peor, a pesar de que tienen más conos. Luego su cerebro no les acompaña. ¿Vale? Aquí tenéis, si queréis ampliar información. Bueno, así que recapitulando, esta es la última recapitulación antes de meternos en imágenes espectrales. Recapitulando, solo tenemos 3 tipos de conos. Distintos espectros pueden producir el mismo color. E insisto, el color es una percepción y no está en la naturaleza. Solo vemos en el rango visible, no vemos el infrarrojo, no vemos el ultravioleta. Necesitamos para ver el color mucha luz. Si apagamos la luz, vemos en blanco y negro. Y luego la visión del color es subjetiva. Si yo te digo, ¿cómo ves tu camisa roja? Pues tú me dirás, pues la veo roja. Pero yo puedo llegar a saber cómo lo percibes tú ese rojo. Podemos llegar al acuerdo de que lo vamos a denominar con el mismo nombre. Pero esa percepción tuya del color rojo, yo no sé si es igual que la mía. Culturalmente le llamamos del mismo nombre, pero es subjetiva. Está en tu cerebro. Yo no la puedo comparar con la mía. ¿De acuerdo? Y me he dejado fuera de esta presentación por cuestión de tiempo cómo cambia la percepción del color. La percepción del color no es tan sencilla como yo la he explicado aquí. La percepción del color depende de muchísimos factores. Si yo os pregunto, y esto es solamente una muestra, si yo os pregunto ¿de qué color veis este cuadradito? ¿Y de qué color veis este cuadradito? O, si queréis, ¿lo veis iguales o lo veis distintos? Distintos. Pues son los mismos. Basta que yo mueva. Son iguales. Lo que ocurre es que lo rodea altera nuestra percepción del color. Por eso la percepción del color y la visión del color no es una rama de la ciencia como la tercera ley de Newton, que se descubrió hace muchos años y ya no se avanza, ya no se estudia más. Continuamente se publican muchísimos artículos y se sigue investigando. Es muy compleja, es una percepción y es muy compleja. De nuevo, si el de arriba lo bajamos abajo, ahora son iguales, pero si lo subimos, son distintos. Así que todas esas ilusiones del vestido, de qué color se ve el vestido, de qué color se ve la zapatilla, que se ha hecho viral de nuevo esta mañana, pues todo tiene que ver con que la visión del color es compleja, depende de muchísimos factores. Uno de ellos es lo que lo rodea. ¿Vale? Vale, vamos al meollo de a qué me dedico yo. Bueno, yo me dedico a la visión del color porque ha sido la línea de investigación clásica en mi departamento, pero hemos evolucionado, obviamente, y aunque seguimos investigando en color, ya nos hemos puesto a investigar en imágenes espectrales. ¿Cómo podemos obtener una imagen espectral? Sería la última parte de este apartado, de esta charla. Pero primero tengo que hacer una pregunta clave. Si los objetos no poseen color, que yo creo que ya estamos todos de acuerdo en eso, ¿no? Y no me lo he sacado de la chistera, ¿qué es lo que caracteriza a un objeto? Si no es el color. Bueno, volvamos al proceso de la visión. Una fuente de luz que ilumina un determinado objeto, en este caso un mapa, un libro, la luz se refleja hacia el ojo, llega al cerebro y se procesa la información visual, se genera el fenómeno de la visión. Matemáticamente hablando, la luz que ilumina el objeto está caracterizada por su espectro. Esta sería la de una curva de una lámpara incandescente. El objeto está caracterizado por una cosa que se llama la reflectancia espectral, es decir, cómo refleja la luz que incide sobre él. Y la última sería la luz reflejada, que sería esta de aquí. Así que la primera sería la iluminación, la segunda el objeto y la tercera
la luz reflejada. ¿Vale? Y a partir de esa luz reflejada se citan los conos y se genera la visión del color. Vale, pues aquí me voy a centrar. ¿Es verdad que los objetos no tienen color? Lo que sí tienen es una capacidad de reflejar las distintas longitudes de onda, y eso sí que va a caracterizar de forma unívoca al objeto en cuestión. Es algo así como esto. Una manzana verde refleja las distintas longitudes de onda de esta manera. Refleja más el verde, por eso es verde o se percibe como verde, que los rojos y los azules. Si yo me planteara qué números en esta curva están asociados a cada uno de estos puntos del espectro de la luz reflejada, pues lo que verían sería una serie de números. Esto sería como el DNI, el Documento Nacional de Identidad de la manzana, pero no un DNI como el nuestro de 8 números, sino un DNI a lo vasco. Muchísimos números. Ese DNI es el DNI de esa manzana, caracteriza a esa manzana, no su color. Su color puede variar. Puede variar porque esta mañana nos hayamos levantado cansados, porque esté frente a un fondo rojo, porque lo que sea. Sin embargo, el espectro, esto sí es la naturaleza, esto no es una percepción, esto es algo físico. Es la luz, la cantidad de luz que refleja la manzana. Así que es una especie de DNI, es como la firma espectral. Cada uno tiene su firma y es única. La mantequilla, el tomate y la lechuga tienen distintas reflectancias espectrales. Es lo que las caracteriza, no su color. Bueno, y objetos como este que varían con el tiempo, pues pueden tener, aquí tenéis el distinto grado de maduración de un tomate, cómo cambia su reflectancia espectral. Esto sí es el DNI, esto es la firma espectral de un objeto, no su color. Claro, aquí lo que nos preguntamos es cómo podemos medir el espectro de una imagen o el espectro de un determinado objeto. Bueno, pues aquí tenéis cómo se captura una imagen RGB, una imagen en color. Esto sería una imagen de la Alhambra con el típico cámara de fotos que tiene píxeles rojo, verde y azul, que genera 3 canales, el canal RGB, rojo, verde y azul. Pues vamos a extrapolar esto. Si esto es para generar una imagen en color, cambiemos la cámara de fotos. Esto va a ser una cámara un poco especial, un poco científica, y vamos a ponerle delante una rueda con distintos filtros de color. Cada filtro me va a permitir tomar una imagen en distintos canales. La combinación de todos esos canales me va a generar una imagen espectral, porque yo en cada punto o para cada píxel de esa imagen no tengo solamente el color, no tengo 3 canales, tengo 9, 10, 11, 12, los que sean. Eso va a ser una imagen, un ejemplo de una imagen espectral. Bueno, dentro del ámbito de las imágenes espectrales hay varias denominaciones. Si solamente hay un canal, sería una imagen en blanco y negro, monocroma. Si tiene 3, RGB o tricromática. Si tiene de 4 a 9, sería una imagen multiespectral. Si tiene más de 10 y menos de 100, hiperespectral. Y más de 100, ultraespectral. Nosotros los científicos tenemos un oráculo de Delfos, que es el Google Scholar, el Google académico, que es un Google donde las respuestas son científicamente rigurosas porque acuden solamente a artículos científicos y revistas. Y aquí podéis analizar el número de publicaciones, el número de artículos científicos que se han publicado utilizando estas palabras clave. Multispectral, y siempre en inglés, por supuesto. Hiperespectral, multispectral imaging, hyperspectral imaging, color. Y por comparación he puesto cáncer, para que veáis la importancia que tiene el color si lo comparamos con algo tan importante como el cáncer. Bien, ¿es la ciencia de las imágenes espectrales muy antigua? ¿Proviene de Newton o es reciente? Pues comparemos el número de artículos científicos que se han publicado desde el año 90 con la palabra clave multispectral imaging o hyperspectral imaging. En los años 90 apenas se escribían artículos en estas dos ramas, luego es algo muy reciente. En 30 años, fijaos la evolución, ha sido una evolución exponencial. Cada día los dispositivos para capturar imágenes espectrales son más pequeñitos, cuestan menos, son más sofisticados, pero cada vez más pequeñitos, y por tanto las aplicaciones son cada vez más grandes. Y ya acabo. Voy a acabar haciendo un resumen de cómo se capturaría una imagen espectral, 3 tipos de formas de hacerlo, y aplicaciones. Aplicaciones solamente he seleccionado unas cuantas. Esta sería una manera de capturar una imagen espectral. Tenemos una manzana, una cámara de fotos y hago una foto con cada filtro. En realidad tengo que hacer 7, 8 fotos. Bien, al final construyo una imagen espectral de esa manzana, pero tiene un problema, tiene un hándicap, y es que la manzana se tiene que quedar quietecita porque tengo que hacerle 7 fotos consecutivas.
no se puede mover. La segunda forma de hacerlo es volver un poco al experimento de Newton. Tengo una manzana, meto un prisma y de una región muy chiquitita de la manzana, por ejemplo, de esta línea, consigo con el prisma dispersar la luz en sus distintas longitudes de onda y capturar una imagen. Si yo escaneo toda la manzana, es decir, si muevo la manzana o muevo la cámara, puedo conseguir al final tener una imagen espectral. Y por donde van los tiros para obtener imágenes multiespectrales es con la manzana, una cámara, pero en vez de tener un sensor con píxeles rojo, verde y azul, pues en vez de solamente 3, pues póngale 8 o póngale 9, cada uno con un color distinto. Así también puedo conseguir una imagen espectral con la ventaja de que solamente tengo que darle una vez al botón de la cámara, no tengo que hacer varias fotos, con lo cual la manzana se puede mover e incluso podría hacer vídeos espectrales. Aplicaciones. La primera aplicación de la imagen espectral es la astronomía. Saber qué contenido tiene químico una determinada estrella, un determinado planeta, eso es con imágenes espectrales. La segunda, los militares, pero esa no se sabe nada. La tercera, los satélites. Los satélites que tienen cámaras hiperespectrales que capturan imágenes de la Tierra y que pueden saber, analizando el espectro, pues si lo que tengo es agua, si lo que tengo es suelo, si lo que tengo es vegetación. El problema de los satélites es que están a tanta distancia que la imagen más pequeñita de la que yo tengo información es un área a lo mejor de varios kilómetros. Pues sustituyámoslo por drones. Tengo un dron que está a menor distancia, le meto aquí una cámara multiespectral o hiperespectral y lo que voy a tener es información del terreno con mayor resolución. ¿De acuerdo? Una aplicación. Esto es el río Colorado. Nadie se va a bañar en el río Colorado porque sabemos que está muy contaminado. Pero si os muestro este lago, que es el lago correspondiente a la ciudad de Ginebra, en Suiza, pues no sé si se ve muy bien, pero aparentemente está súper transparente. Bueno, con una imagen multiespectral o hiperespectral podríamos saber que está contaminado, que o bien tiene algas, o bien tiene residuos químicos, etcétera, etcétera. Y decidiríamos no bañarnos, a pesar de que con nuestro ojo parece que es transparente. Aquí entra lo de hacemos visible lo que no es visible para el ojo humano. Fijaos, esta es nuestra visión humana, muy limitada, 3 conos, 3 canales. Sin embargo, con una imagen espectral somos capaces de ver mucho más allá. Y si además metemos el infrarrojo o metemos otras zonas del espectro visible, pues somos capaces de tener muchísima más información a la que éramos ciegos. Hacemos visible, insisto, lo que es la invisible. En medicina, bueno, en medicina es terrible el avance que ha supuesto los dispositivos multiespectrales o hiperespectrales. Esto es lo que ve un cirujano o cirujana cuando ve una zona del cuerpo humano en la que se ha introducido esa cámara. Bueno, esa persona no es capaz de distinguir que ahí hay un tumor. Sin embargo, con una cámara multiespectral pues se puede saber exactamente dónde está localizado el tumor y creo que también qué tipo de tumor, etcétera, 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 sin hacer una biopsia. En la industria agroalimentaria, y ya con esto me faltan 3 diapositivas, casi que acabo, aquí tenéis pues aguacates, pues saber si un aguacate está maduro o no está maduro, si tiene algún tipo de contaminante, algún tipo de bichito. No hace falta que esa persona esté mirando durante 8 horas esos aguacates porque se cansa, porque visualmente no va a ser muy certera su clasificación, pero es que podemos ver mucho más allá. Aquí tenéis nueces o incluso aquí tenéis un trozo de carne cocinado donde se puede ver el grado de cocción que ha tenido esa carne sin tomar una muestra. Aquí tenéis, por ejemplo, lo que se utiliza con drones. Esto sería un terreno de agricultura. Se captura una imagen hiperespectral y se puede ver el estrés hídrico de cada zona del terreno, o si está contaminado por algún tipo de bacteria, o si tiene bichitos, todo eso sin bajarse al terreno y coger una muestra de la planta. Eso se sabe gracias a los drones, a la imagen espectral. He metido esto porque es muy curiosa esta aplicación. Hasta ahora se cometía un pollicidio en la industria de los pollos y de los huevos porque los pollos masculinos no se utilizaban para poner huevos. Y entonces se los mataba una vez que salían del huevo, cuando se sabía que eran masculinos, eran machos. Entonces, poder saber en el estado embrionario del huevo, es decir, el huevo todavía está gestando el pollito, no sabemos si es hombre o mujer, hembra o macho, saber sin abrir el huevo si es hembra o macho es muy importante porque vamos a evitar matar a todos esos pollos. Si es hembra, se la dejan hacer y tenemos hembras para crear más huevos. Si es macho, como lo estamos analizando, cuando el huevo todavía está ahí, el embrión está ahí, pues se dedica al supermercado para el consumo
humano, ¿vale? Pues es una aplicación que me ha resultado curiosa. En criminología, en ciencias forenses, pues llegar a la escena del crimen y sin tener que tomar ninguna muestra y llevártela al laboratorio, saber cuál es el tiempo que lleva esa sangre en el suelo, o si esta mancha que está compuesta por sangre de distintos sujetos, pues sin llevarla al laboratorio, saber si corresponde a distintos sujetos, o cuánta pólvora hay, etcétera, etcétera, eso ya se puede hacer con imágenes hiperespectrales. O para evitar falsificaciones. Así es como se ve con nuestro ojo estas pastillas. Las vemos iguales. Yo no sé si son falsificaciones, si están contaminadas, si tienen el producto químico adecuado. Con imágenes hiperespectrales las podemos clasificar, ¿vale? Y en arte y en restauración, que es algo a lo que nuestro grupo de investigación se está dedicando últimamente, pues también saber dónde tenemos que restaurar una determinada obra de arte, si hay algo detrás de esa obra de arte, utilizando el infrarrojo. En fin, son muchísimas aplicaciones. Solamente... Eso que me vaya, ¿no? No, vale. Pues es otra aplicación que está tomando mucho auge. ¿Y el futuro cuál va a ser? Pues igual que los teléfonos móviles han evolucionado drásticamente en los últimos 40 años, pues se supone, y esto es una elucubración o una predicción, se supone que en un futuro tendremos nuestros móviles dispositivos multiespectrales que nos van a permitir pues saber si en mi casa hay asbestos, saber si lo que me estoy comiendo está contaminado, etcétera, 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 ¿vale? Y con esto acabo. Tengo otras 60 diapositivas detrás para responder a posibles preguntas, pero bueno, ya depende de lo que me hagáis como pregunta. Mucho, ¿no? ¡Uf! Hora y media. ¡Qué pacientes! Muchas gracias por aguantarme. Bueno, pues si alguien, aunque más o menos se han ido haciendo preguntas durante la charla, si alguien ahora tiene alguna última pregunta, quiere preguntarla. Sí, no olvidéis de las gafas, las probáis, luego me las devolvéis, pero las probáis. Buena, enhorabuena por la charla. Lo primero, ha estado muy interesante. No eres familia mía, ¿no? No, vale. creo que no. Bueno, yo quería preguntar porque efectivamente a mí me ha llegado también la cadena de WhatsApp, esta de las zapatillas, y quería saber si es verdad eso de, según la dominancia del hemisferio, de un hemisferio puedes percibir un color de una manera u otra. No, la percepción del color se hace a través de los dos hemisferios, es una paparruchada, es una tontería, es un bulo. De hecho, creo que en el artículo que viene en El País se habla, espérate que la voy a buscar, la de la zapatilla, por si alguien no la conoce. La tengo ya cerca. Esta es la de las zapatillas, que si se ve gris-verde, que si se ve dorado, no sé cuánto. No, ni tu estado de ánimo influye, aunque es verdad que el estado de ánimo podría influir un poco en la visión del color, pero las diferencias no son significativas. Y obviamente no tiene nada que ver con el hemisferio, ¿no? Entonces, ¿de qué depende? Bueno, esto es un ejemplo, el de las zapatillas, el del vestido, es un ejemplo de unas fotografías que están capturadas donde hay una ambigüedad. Es decir, si yo trajera la zapatilla aquí o trajera el vestido aquí, todos, salvo los daltónicos, dirían que el color es el que es. ¿Vale? Y no tendríamos ninguna duda. Pero hay un fenómeno que lo voy a mostrar aquí. A ver. Déjame que lo muestre. Este es una ilusión óptica. ¿Qué veis ahí? Fresas. ¿De qué color son las fresas? Y si os dijera que cuando abráis esta imagen en Photoshop, los píxeles de las fresas que vosotros decís rojas, no hay rojo, todos son azules. Esto es un fenómeno conocido como la constancia del color. Es decir, nuestro sistema visual humano, hemos hablado de sus límites, de sus torpezas, pero hay que hablar también de su potencialidad, de sus cosas buenas. Esto es un fenómeno por el cual, si yo cojo este folio, que es blanco, y lo ilumino con esta luz, lo sigo viendo blanco. Si lo ilumino con una luz de fuera a la calle, que su espectro es distinto, también lo sigo diciendo que es blanco. Soy capaz de descontar el iluminante. Es decir, el color depende de la reflectancia del objeto, pero también de la luz que lo ilumina. Pero nosotros tenemos la capacidad, y que funciona bastante bien, de descontar el iluminante, de percibir invariante el color a pesar de que el iluminante sea distinto. Pues yo lo sigo percibiendo blanco, ¿no? Vale, ahí pasa exactamente igual. Se ha puesto un filtro azul y tú intuyes, tu cerebro, no lo haces conscientemente, lo haces inconscientemente, como ves el plato donde está la fresa es azul,
tú sabes que ahí hay una luz fundamentalmente azul. Entonces tu cerebro lo que hace es descontar el azul, sabe que hay azul, con lo cual, aunque las fresas, sus píxeles no tengan componente azul, tú descuentas interiormente en tu cerebro el azul y dices que esas fresas son rojas, ¿vale? En el caso de las dos fotografías del vestido y la zapatilla, hay una ambigüedad. A ver si estaba aquí. Perdón, la tengo aquí. La tengo las dos aquí. Ahí no se sabe, porque están muy recortadas las dos imágenes y no se sabe qué tipo de luz es la que está iluminando esa escena. Insisto, si tú trajeras la zapatilla o el vestido aquí, como sabemos qué luz es la que está rodeando a esos objetos, lo está iluminando, nosotros decidiríamos, ese color es tal y no tendríamos ningún tipo de duda. Pero aquí han jugado con esa ambigüedad, han hecho esa foto y yo no sé qué tipo de luz es la que está iluminando la zapatilla. Con lo cual, pues como el color varía con la luz, pues no soy capaz de descontarlo. No puedo aplicar la constancia del color aquí. Hay una pequeña sutileza en el caso de la zapatilla. Mirad, este es el caso de la zapatilla. Ahí la tenemos. Vamos a aislar los puntos. Yo lo he aislado, lo he recortado y ahora los voy a poner sobre un fondo gris. He puesto la zapatilla en fondo gris y he puesto esos puntos. ¿Los veis ahora de un color determinado, los puntos? ¿A que los veis cómo? Ver azulado o azulado verdoso, ¿no? Nunca rojo verdoso, ni azul amarillo. ¿Veis? Ahora sí que se ve bien. Mirar estas zapatillas, que es la misma, fotografiada de forma distinta. Fijaros en un detalle, no en la zapatilla, sino en la mano que la sostiene. ¿Veis que en algunos de los dos casos la mano tiene un color que no le corresponde? Este de aquí, a que se ve azulada. Esto no es una mano de una persona. Estas dos fotografías se han hecho, esta con luz natural y esta con un flash. El flash emite fundamentalmente una luz ligera, blanca pero ligeramente azulada. Con lo cual, ahora sí, ahora yo veo esa mano y digo, tiene un color raro. Entonces ahí sí que ya me doy cuenta de que la luz que está iluminando esa zapatilla es fundamentalmente azul, pero aún así todavía no la sé descontar, ¿no? El color original era este. Era rosa o blanco con una... Sí, ¿vale? Pero esta está, pues, deformada a su color porque la luz es antinatural, no es una luz a la que estemos acostumbrados. Dime. Gracias. De nada. Sobre cuando tomamos los espectros, las imágenes espectrales que nos estaba enseñando, hemos dicho que los espectros, la gracia que tiene es que no dependen de la luz que está recibiendo el objeto, porque son características del objeto. Entonces tú cuando tomas esas fotos tienes que tener en cuenta la luz que están recibiendo los objetos. Por ejemplo, cuando se toma una imagen hiperespectral con un dron, lo que sueles poner es una manta blanca antes de hacer la imagen. Esa manta blanca lo que hace es darte la información de qué luz está iluminando ese terreno de agricultura. Y entonces lo que tú vas a hacer es descontarlo en la imagen. Claro. Efectivamente, tienes toda la razón del mundo. No he entrado en eso porque estaría mucho más tiempo. Tú lo que captas si yo te hago a ti una foto espectral, te estoy teniendo en cuenta a ti y a la luz que te lo ilumina. Entonces tengo que descontarla, tengo que saber a priori quién te está iluminando. Yo estaba pensando en usar como ponerle un espejo primero delante al objeto. Lo que digo es que, por lo que tengo entendido, no hay ningún espejo que sea perfecto. Entonces, ¿cómo das cuenta ese...? Pues, por ejemplo, tú puedes poner un folio blanco. Imaginaos que yo quiero tomar una imagen espectral toda vuestra para tener un recuerdo curioso vosotros, ¿no? Entonces, yo no sé qué tipo de iluminación nos está iluminando, ¿vale? La iluminación es distinta dependiendo de si los que estáis aquí en la primera fila o la última. Entonces, yo pondría pequeños folios blancos situados cerca de vosotros. Estos folios los he medido en el laboratorio, sé cómo reflejan la luz, sé si reflejan de forma plana, si reflejan... Entonces, como ya tengo un elemento calibrado, ya voy a poder descontar la iluminación en la imagen final. Eso es muy importante, sí. O hay otros dispositivos que tienen incorporada su propia luz. Por ejemplo, la del cirujano o cirujana que mete dentro de tu cuerpo un determinado dispositivo, obviamente tiene que meter una fuente de luz. Esa fuente de luz tú ya sabes cuál es, está calibrada, con lo cual es muy fácil descontarla. La imagen de la cámara del móvil, la imagen que queramos hacer en el futuro con la cámara del móvil, ¿tiene que emitir el móvil luz también? O simplemente tener un algoritmo que intuya qué iluminación está. Si estás con la luz solar, pues saber en qué momento del día estás, si está nublado y poder descontarla. Sí, se puede estimar, se puede descontar.
Buenas, Javier. Bueno, en primer lugar, no te lo he dicho antes, muchísimas gracias porque me ha parecido súper interesante. Un placer. Y yo, quería compartir un poco una cosa muy rara, pero que me ha pasado varias veces, ¿no? O sea, y estoy casi seguro, porque como trabajamos también solemos publicar en revistas y cosas de estas, me ha pasado en ese ámbito, en el ámbito de publicar imágenes en revistas científicas. Es perfectamente lógico que generalmente un ordenador, una pantalla, genere el color de una imagen de la misma manera que la genera el color humano, a través de 3 canales generalmente RGB. Pero no es el único... O sea, un ordenador puede codificar una imagen, por ejemplo, en CMYK. Es como otra distribución de canales basado en vez de en rojo, verde y azul, pues en cian, magenta y amarillo. Y resulta, bueno, pues que lo he descubierto todo esto a través de que hay revistas científicas que te piden que las imágenes que ellos van a publicar las codifiques en ese tipo de distribución. Lo que quiero decir es, ¿no es antinatural? No, al revés. Tenemos un problema con el color y es la reproducibilidad del color. Es decir, yo cuando he venido aquí pues me he quejado un poco de que ese cañón es un poquito antiguo y las imágenes que estaba proyectando pues no las veía como yo las veo en el ordenador o como deberían ser. Hay un problema de reproducibilidad. Tenemos color que nos rodea, proyectamos el color con un cañón, vemos el color en una pantalla, imprimimos un color y lo lógico, lo ideal sería que fuera el mismo color. ¿Vale? Entonces, ese tipo de método o esas obligaciones a las que te someten ciertas revistas intentan garantizar que el color reproducido, porque seguramente es muy importante el color en tu ámbito, sea lo más fiel al color original que tenía el sujeto, el paciente o lo que fuera. Entonces, claro, de esa manera intentan garantizar que el color no se vaya deformando, deteriorando a medida que lo pasas del ordenador a la impresora, de la impresora al archivo que le manda, etcétera, etcétera. Es como una garantía de cierta calidad en la reproducibilidad del color. Pero entonces, ¿el CMYK reproduce el color de forma más fiel? Es que lo que me parece extraño es que estemos codificando una imagen en unos canales que no son los que luego va a ver el ojo, porque si es una pantalla o en un papel... Bueno, pero es que el lenguaje de la impresora y del monitor no tiene por qué ser tu lenguaje, ¿vale? La impresora no imprime solamente con 3 tintas, imprime con 4 normalmente, le añade uno de negro. Entonces, si tú le mandas de forma rigurosa, le mandas a la impresora unos determinados valores que garantizan que el color generado va a ser igual al color original de tu paciente o de tu eso, pues estás garantizando que se reproduce correctamente. Que cada dispositivo tiene... Hay cañones ya que tienen 4 canales o 5. De hecho, esto no tendría que contarlo porque tampoco viene aquí al cuento, pero se ha pensado que para evitar la piratería en los cines, poner cañones con 4 canales. Y entonces, si tú lo ves en el cine y estás normal sentado, pues lo vas a ver bien la película, pero si se te ocurre grabarla, cuando vayas a tu ordenador y la quieras distribuir por internet, va a aparecer algo que tú no veías en el cine, que era pirata, eres ilegal, ¿no? Bueno, eso se lo han planteado algunas industrias del cine. Al final no ha funcionado, pero bueno, pero sí, tú puedes generar el color básicamente con 3 colores primarios, pero no, ¿por qué no 4? ¿No? La gama de colores generado con 4 es mayor. Sí, es una cuestión de reproducibilidad. ¿Alguna preguntilla más o cerramos? Ya me podéis poner verde, ¿no? A partir de ahora. Vale, podéis poner morado ahora tomando lo que queráis. Pues muchísimas gracias, Javier, muchísimas gracias a vosotros. Y antes de despedirnos os recuerdo un par de cosillas. En primer lugar, bueno, que si os ha gustado, que estoy seguro que sí, recuerdo que el día 18 va a hablar el profesor Javier Hernández en el Parque de la Ciencia. A las 12 de la mañana, sábado, sobre óptica y magia. ¿Cuáles son las bases científicas de los trucos de magia? No tiene nada que ver con esto, es otro tema, y será una especie de conferencia show, por decirlo de alguna manera, para mayores de 8 años. A las 12 de la mañana en la sala Faraday, creo, o algo así, uno de los cines, sí. Pues eso, que si os gusta os apuntéis, que si no nos seguís en redes sociales, pues que nos sigáis, que ahí es donde solemos difundir todo, aunque ahora tendremos un parón posiblemente hasta octubre, ya después de verano con el curso nuevo empezado, por ahí es donde solemos poner, ya estamos preparando el programa del año que viene.
Y un poco la costumbre del lugar para aquellos que sea vuestra primera vez, y también le pedimos permiso así un poco públicamente y le pegamos un poquito de presión, es que nos solemos hacer una foto con el ponente todos juntos ahora, y encendemos un poquito las luces. Si os queréis apuntar, ahora echamos una foto de recuerdo que subiremos con las gafas, a las redes sociales. Ahí con las gafas. Pues nada, muchísimas gracias a todos. Muchas gracias.